Antonio, buenas tardes, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Nos vamos a tomar café o qué? ¿Tomamos un café? Vamos allá. Mira, esta mañana se ha hablado mucho de VUCA, lo que quiero recordar, por si alguno no está familiarizado, que supongo que sí. VUCA es el acrónimo de volátil, incertidumbre, complejidad y ambiguo. Vamos, la tormenta perfecta. Cuando ya, en lugar de decir que esto no hay quien lo entienda, cosa clara, está muy complicado, decimos VUCA. Decimos, ya está aquí el demonio. A lo largo de toda mi vida personal y profesional, siempre me han asaltado las mismas preguntas. ¿Dónde estoy y a dónde voy? ¿O dónde quiero ir? O dicho de otra manera, ¿qué diagnóstico hacemos hoy? ¿Y qué futuro nos espera? ¿Y cómo encajo en él? Siempre las mismas preguntas. Tú eres el responsable de una empresa tecnológica que tiene intereses globales, nunca mejor dicho. ¿Cómo haces para encontrar la Biblia, la brújula, el norte, el listado de cosas, el checklist por el que te guías a esos 360 grados? Porque la empresa es un ecosistema y tienes trabajadores, tienes proveedores, tienes tecnología, procedimientos. ¿Cómo lo haces? ¿Cómo te organizas en tu día a día? Bueno, gracias, Manel. Efectivamente, como dices, ahora se oye mucho lo de VUCA, pero en realidad esto de VUCA se inventó creo que hace 30 o 35 años. O sea, esto no es nuevo, ¿no? Esto viene de los Estados Unidos, de análisis que se hacían hace muchos años de prospectiva y demás. Y ahora parece que está permeando a empresas como la nuestra o a empresas como las que hay aquí en Lucena, ¿no? Por lo que está sucediendo a nivel geopolítico, cada vez hay más información y estamos más informados de lo que pasa en el mundo. Y pensamos que lo que había antes era más estable y lo que viene es menos inestable. Yo particularmente pienso que no, que siempre ha sido todo igual de inestable. Lo único que ahora, pues efectivamente, como tú dices, pues las empresas estamos obligadas, llegamos más lejos, estamos obligadas para ser competitivas y poder desarrollar nuestra actividad, pues tener muchísima actividad tanto dentro de España como fuera. Respondiendo a tu pregunta, yo lo que hago es preguntar mucho. O sea, yo intento personalmente, y además lo intento transmitir a mis colaboradores en la empresa, que lo que tenemos que hacer es hacernos muchísimas preguntas, ¿no? Porque la clave para mí está en qué preguntas te haces, ¿no? Entonces, pues hay que viajar mucho y moverse mucho, hay que hablar mucho con, como tú has dicho, pues con colaboradores de todo tipo, leer mucho también. Hoy en día tenemos en Internet, en el móvil lo tenemos todo, pues intentar ver prensa de allí donde tú tengas intereses o por ejemplo, pues ahora ha pasado todos los eventos estos que están pasando en Israel, ¿no? Pues yo le decía a la gente, oye, pues si queréis estar informados, os metéis en Internet y leéis al menos 3 periódicos, el Jerusalem Post, el Haaretz, el Israel Times, que los tenemos, uno de, podríamos decir a nivel español, de izquierda, el otro de derecha, el otro de centro. Pero bueno, así tienes una visión de lo que pasa, ¿no? Te puedes formar ideas. Pero sobre todo preguntarte mucho. Yo tengo, por ejemplo, la suerte de tener colaboradores que también han trabajado anteriormente a nivel internacional. Pues el director comercial mío, que hablo todos los días con él, se ha formado en una empresa local, en una empresa que salió de AFAR, que es Inditex, que está en Montilla, y también se ha formado una empresa china global, con lo cual esta persona pues tiene un punto de vista local y global. Y eso es lo que hago, preguntar mucho y poner unas grandes orejas y grandes ojos. Pero, ¿cuál es tu prioridad en la empresa? ¿Tienes prioridades? Todo sabiendo que la empresa es, como he dicho, un entorno y que no hay cabeza para tantos pelos, porque hay demasiado ecosistema. ¿Y cuáles son las prioridades? ¿El talento? ¿La competencia tecnológica? ¿El capital? ¿La capacidad de ser atractiva para acuerdos futuros, internacionales, del tipo que sean? ¿Dónde está el talento? ¿Está en la formación? ¿Cuáles son tus prioridades? Tú tienes una habla de prioridades. ¿Todas? Ya, por eso No vale, ¿no? No hay Todas cabeza no valen. para tantos pelos, ya lo sé. Pero algunas prioridades. Estamos en un entorno VUCA. Por ejemplo, una prioridad es pensar en hoy o pensar en mañana. Oye, con el ojo izquierdo tienes que mirar la facturación y con el derecho la facturación de mañana está hecha. Yo me imagino que tu empresa, en este momento, la empresa que tú diriges, tiene asegurado 2 o 3 años a lo mejor, pero los cambios son tan bruscos. No tenemos tanto, no te creas que
Bueno, hoy en 2 día... semanas, entonces 2 semanas. No, tampoco, pero bueno, un año sí, pero Vale, más allá de un año... Pero el entorno buca es un entorno que los aranceles, las guerras, la falta logística hace que en 2 semanas te cambie. ¿Qué y lo que no prioridades sabes, que es más grande que Exactamente. lo que... Pero, ¿cuál es tu prioridad? Hombre, Mirar a mi corto, prioridad, mirar a largo, mirar pues yo cómo. te digo que mi prioridad es llevar la empresa al siguiente nivel y que las personas que trabajan en Keiter estén mejor mañana que hoy. Así lo pienso yo, porque al final eso, o sea, la empresa para mí son las personas. Entonces, para mí la empresa no es ni la maquinaria, no, para mí la empresa son las personas que conforman la empresa. O sea, efectivamente estoy diciendo una redundancia, pero la clave son las personas. Entonces, nosotros tenemos que llevar la empresa al siguiente nivel. ¿Cómo llevamos la empresa al siguiente nivel? La verdad es que yo particularmente tengo una tendencia por mi historia pasada, que estoy muy centrado en el ámbito internacional porque de la historia de la que provengo, que al final es una empresa también nacida de aquí, la fundó Aurelio García en Montilla, de Ciatesa, que era una empresa que al final pues tuvo un desarrollo que a mí me marcó muchísimo. Hubo varias fases, un antes y un después, o sea, hasta que estuvo él en la empresa y después de que estuvo él. Nos comimos la crisis anterior, entonces yo particularmente, cuando iniciamos la andadura de Keiter, tenía muy marcado en la cabeza, y creo que se lo he transmitido a todo el equipo que trabajamos juntos, que había que estar fuera. O sea, que lo que nos había pasado antes cuando la crisis de 2007, que no se exportaba prácticamente, pues a mí me marcó mucho. Entonces yo desde el principio sabía que la empresa tenía que ser global. O sea, de que la empresa era súper pequeña, intentamos estar fuera. De hecho, la primera filial fuera la hicimos en Holanda en 2015, que además es un país súper complicado, pero yo tenía claro en la cabeza que había que estar en países de ese tipo y que Holanda era un país, por ejemplo, súper internacionalizado, aunque hay otro, y nos surgió, en el listado que yo tenía de países, nos surgió la oportunidad de hacerlo en Holanda, por ejemplo, y la verdad es que nos ayudó ese primer paso internacional nos ayudó a despegar. Y bueno, yo te digo, para mí, por concretar, la prioridad es cómo llevar la empresa al siguiente nivel. Y para mí, quizás, yo diría, por decir algún indicador, es intentar que exportemos más dentro de un año. O sea, conseguir exportar. Ahora estamos en 60%, pues el siguiente nivel para mí sería llegar al 80%. Ya. En esa estrategia que tú apuntas, y teniendo en cuenta que el entorno buca, vamos a decirlo muchas veces, el entorno buca tan tremendamente complejo, tan tremendamente incertidumbre, tan volátil, resulta difícil hacer planes a muy largo plazo. Resulta completamente difícil porque no sabes qué te vas a encontrar. La geoeconomía pasada, la geopolítica, pasada la geoestrategia, hace que te vayas a dormir de una forma y te levantes de otra. Hay un término que tuvimos hablado muchas veces, es la flexibilidad. La flexibilidad como política de empresa, o sea, con mayúsculas. ¿Qué opinas? ¿Tú crees que esa puede ser sencillamente un tópico o realmente puede convertirse en un tema de política general? Flexibilidad, que flexibilidad a todos los niveles. Fundamental. O sea, como te decía, o sea, yo hay otra anécdota que cuento y además yo creo que ahora a lo mejor dirá, bueno, esto lo dice Antonio ahora porque como ahora está tan de moda lo de China y tal, pero como tenía un director comercial que venía de una empresa china, yo siempre pensé que antes siempre decía, tenemos que ser como los italianos, ¿no? Porque en Europa yo les tenía un poco como de referencia, pero la experiencia que tenía esta persona, Paco Raya, pues al final los asiáticos, parece mentira, son muy diferentes de nosotros, pero son súper flexibles realmente. Yo creo que ahora se está demostrando un poco con lo que está pasando, ¿no? Que hoy por hoy está claro que Asia es el centro del mundo, ¿no? Pero la flexibilidad es fundamental. O sea, el hecho de que tú construyas estructuras y al final la estructura, vuelvo a decir lo mismo, la empresa son personas, tú a las personas pues les ayudes, porque al final lo que tenemos que hacer es ayudarlas, ¿no? A entender un poco qué es lo que está pasando, a quitarse dogmas, a decir, oye, lo que antes hacía me valió antes, pero ahora no me vale. Entonces, en la nueva situación tengo que reconfigurarme y tengo que hacerlo. Y, por ejemplo, un concepto que nosotros usamos mucho en la empresa, que es el coste hundido. Muchas veces haces una iniciativa, te crees que la estás haciendo bien, gastas un dinero, inviertes un dinero, de repente te das cuenta que te estás equivocando. Y la tendencia es a decir, oye, es que si resulta que me he gastado ya este dinero o he hecho este esfuerzo, si ahora digo que no sigo, lo he perdido.
Pues no, tienes que decir, oye, que lo pierdo, porque si paro, aunque he perdido esto, estoy ganando, que no pierdo más. Y empiezo de cero. Claro, luego, cuando la empresa crece, porque ahora también acaba pasando, ¿no?, que esto es otra cosa que a nosotros nos sucede en la empresa, ahora somos una empresa que se nos ve, ¿no? Alguien me lo decía antes, una persona, y dice, joder, que soy un empresón. Bueno, sí, somos un empresón, pero no lo somos, ¿no? Porque en el entorno en el que hay, nosotros somos una empresa de unas 900 personas, un grupo de empresas de 900 personas, competimos con empresas que tienen 100.000 empleados. No nos podemos sentir tampoco un empresario en el entorno, en el contexto internacional. Pero es verdad que ya manejar un volumen de 900 personas hace que tengas que tener otros mecanismos de control, otras estructuras que son diferentes a los que había antes, ¿no?, en nuestra empresa. Pero siempre tienen que construirse, pienso, desde el punto de vista de la flexibilidad. Esa flexibilidad, alguien que es un competidor acérrimo tuyo, ¿puede ser mañana ser tu socio? ¿Hasta ese punto? ¿Sí? Claro, todos los un que competidor quieran. salvaje. Y 5 y 6, ¿sí?, si quieren. ¿Por qué no? O sea, yo creo que siempre un competidor puede ser un colaborador y un competidor a la vez. O sea, ese concepto es otro concepto que tenemos que tener todos claros. Vamos, que realmente nosotros lo hemos aprendido de estar la empresa desde pequeña en el mundo. Y lo hemos visto. Hemos visto cómo grandes competidores de distintos mercados se han unido para abordar un mercado, para desarrollar un producto, para desarrollar una tecnología, para cualquier cosa, para hacer una formación, para crear una empresa nueva. Eso entra dentro del espíritu nuestro. Un mercado ascendente que se caerá. O sea, los mercados ascienden hasta que un punto de caen. ¿Invertimos en emergentes o es demasiado riesgoso? ¿Cómo hacemos eso? Porque las emergentes, algunas funcionan, otras se van al aire. Si sabemos, pues sabemos porque es la teoría de los sistemas, sabemos que al final va a caer y tenemos que salir antes de que caiga, o al menos regular la inversión, ¿la flexibilidad te obliga a invertir en mercados emergentes? ¿Es demasiado riesgoso? ¿Es poco riesgoso? Hombre, el riesgo en cualquier actividad empresarial existe el riesgo. Entonces, cuando inviertes, aunque una cosa te pueda parecer, un proyecto te pueda parecer súper poco riesgoso, como tú dices, el riesgo está ahí. Y hay un montón de factores que tú al principio no conoces, aunque tiendas a hacer un buen estudio de mercado, un buen estudio de la tecnología del proyecto, el riesgo siempre está ahí. Pero el riesgo hay que asumirlo, o sea, el riesgo es que tenemos que hacer proyectos, porque si no hacemos proyectos como empresa, muchas de las cosas que ahora mismo estamos trabajando actualmente, como tú bien dices, yo pienso que quizás en un año o dos, probablemente la mitad del catálogo que tiene nuestra empresa ahora mismo, en un año, año y medio, esté obsoleto. Entonces nosotros tenemos que rellenar esa mitad de ese catálogo y además tenemos que crecer, porque nosotros tenemos que seguir creciendo. Entonces tienes que invertir en nuevas tecnologías emergentes que no conoces realmente el impacto que van a tener el desarrollo, en nuevos mercados, ¿En acuerdos con competidores también? ¿En colaborar o competir o colaborar o llegar a acuerdos con competidores? ¿Eso también entraría dentro del paquete de...? Claro, todo depende, entiendo muchas veces, además del desarrollo que hemos tenido nosotros, hemos estado ya en distintos estadios de empresa, pero con los tamaños de pymes que hay aquí en el entorno, colaborar con competidores entra dentro de... Yo te lo decía porque a veces hemos comentado que la flexibilidad, dicho así, sin más, por eso decía yo en mayúsculas como política, la flexibilidad, bueno, uno es flexible, no. Cuando uno es flexibilidad frente a un entorno buca, un entorno como este, hablamos de que competidores van a ser socios, de que nuestra tecnología tiene un estadio, un ámbito, y que a lo mejor, si tenemos el 30% del mercado, hay un 70% que se evidente otras tecnologías. ¿Quién no te dice a ti que necesitamos también coger aquella, pero no fabricarla nosotros, sino llegar a acuerdos con ellos, porque es una fórmula de darle valor al conjunto de la sociedad? Es decir, la flexibilidad, no sé si nos entendemos. Mira, ahora mismo, por ejemplo, ahora mismo, tal y como creo yo que está un poco la situación geopolítica actual, yo creo que ahora mismo Europa dista mucho de ser competitiva como ha venido siendo anteriormente en muchos mercados. Y yo antes lo hablaba también con otra persona, o sea, yo tengo la sensación ahora, me siento ahora como me sentía un poco en 2006, 2007, como me hubiera tenido que haber sentido en 2006, 2007 si supiera lo que hubiera pasado. ¿Sí? Es decir, antes,
las empresas estábamos trabajando principalmente en el mercado español. Llegó la crisis y nos lamentamos de no haber podido exportar. O las empresas que habían podido exportar pues superaron mejor la crisis o fueron capaces, ¿no?, de desarrollar sus proyectos empresariales muchísimo mejor que otras empresas que lamentablemente cayeron, ¿no? Pues ahora mismo la sensación es la misma, pero en Europa. Lo que antes era España ahora es Europa. O sea, para mí ahora mismo vender a Francia no es exportar. Vender a Francia es vender dentro del mercado europeo, que aunque se hable en francés y se tenga que tener la documentación en francés, el 90% de la documentación es prácticamente la misma y solo tienen 4 variaciones. Entonces, para mí exportar es ir a Dubái, ir a India, ir a China, ir a Malasia, ir a Chile, ir a México. Pero claro, en esos países ahora mismo no somos competitivos. Entonces, buscarte aliados para poder desarrollar esos mercados es fundamental. A nivel de tecnología, pues pasa igual. Ahora mismo Europa todavía, no hay que ser tampoco muy pesimista, todavía Europa es líder en algunos aspectos tecnológicos, en otros no. Pero si pensamos en pasado mañana, probablemente dejemos de serlo porque el empuje que están teniendo otras economías a nivel de inversión y sobre todo a nivel de regulación, que es totalmente diferente de cara a la innovación, es distinto. Buscarnos aliados también para desarrollar según qué tecnologías, sean locales o sean internacionales, también es fundamental, porque si no hacemos eso, probablemente mañana haya partes de nuestra empresa que no existan. A veces ocurre que una empresa llega a su límite de capacidad tecnológica de evolución, porque tiene los límites, y como al final se ha convertido en una empresa que de ingeniería o de producción pasa a ser una empresa con marca, por lo tanto tiene un canal concreto y ese canal hay que suministrarle, dice, voy a complementar mi gama con otra gama que no sea mía, pero que me permite, digamos, suministrar a mi canal. ¿Eso también es flexibilidad? ¿Para una empresa básicamente de ingeniería industrial como es la vuestra? Obviamente. ¿Cabe esa posibilidad? Claro que cabe. Yo creo que no es que quepa, es que creo que nos lo tenemos que plantear porque es que es vital. Hoy en día, en el contexto que hay, es vital. Si no hacemos eso, sí, difícilmente vamos... Además, son experiencias que luego te abren nuevas puertas porque tampoco sabemos todo. O sea, hay un montón de cosas que no sabemos. Entonces, si no estás abierto a hacer ese tipo de iniciativas, no a lo mejor en tamaños masivos de mercado, pero sí en tamaños que tú puedas de alguna manera controlar, no te abren nuevas puertas para el futuro. Ahí me preocupa, a veces en esto me preocupa el relevo generacional, porque resulta que el relevo generacional antes era más sencillo, porque entre la cabeza y, digamos, el inicio y la parte más baja, operarios, los intermedios, había 1 o 2 niveles. Tengo la impresión, pues haber hablado con alguna gente que domine esto, de que entre el operario formado y casi mando intermedio, sin llegar a serlo, y la cabeza, que es digamos, el cuerpo inteligente de la empresa, hay 5 o 6 niveles. Tú te relacionas con el de abajo o el de arriba, pero con los de en medio se quedan un poco aislados. Entonces, desde que una orden, una táctica, una estrategia, lo que tú quieras, va de arriba abajo, de abajo arriba, se decide, se informa y toma decisiones, pasan 5 o 6 pacas. Y el relevo generacional no se trata de sacar gente, se trata de coser esas capas. Y o hacemos como el mundo de la administración, decía antes el alcalde, tenemos que simplificar los procesos, o achatamos la pirámide, somos más rápidos, para que la información fluya más rápidamente, o si no, dejamos obsoleto al que puede, a la persona joven que puede dar información, no va a llegar, y a la cabeza, cuando le llega tarde, o le llega desdibujada. Me preocupa la sensibilidad que podemos tener, yo la estoy perdiendo. Mi edad hace que yo pueda hacer un ensayo sobre los Rolling Stones o los Beatles, pero no soy capaz de quedarme con algún ensayo bien musical o de vídeo y tal, de los más modernos. No soy capaz, lo digo claramente. Entonces, cuando uno maneja siempre las mismas herramientas, corre el peligro de pensar que son las que persiguen. Y dices, bueno, me ha ido bien hasta ahora. Y es cierto. El problema del relevo generacional es cuando la información te llega tarde o no te llega al punto o no te llega con la evidente información. Entonces, yo he sostenido mucho tiempo que las empresas que no tienen ahora gente con 20, 22 años, que con 25, 26 casi sean mandos intermedios, dentro de 10 no existirán, porque la información les llega tarde. Y cuando hay que cambiar, es en los momentos que va todo bien, porque si fuera mal ya no tendría tiempo de cambiar. Y me preocupa el relevo generacional.
Cuando hay tantas capas, no en sí problema, sino porque hay tantas capas. Si hubiera 2 o 3 capas no hay problema. Hay varios problemas. Yo creo que en el tema generacional hay varios problemas. Uno, como tú dices, el de las capas, que probablemente, no sé si en el pasado, pero yo creo que es la primera vez en la historia que hay 5 o 6 generaciones conviviendo. O sea, que estás de acuerdo que hay... Pero simplemente la diferencia está en, como el cambio tecnológico ha sido tan rápido y tan grande, pues claro, el entorno en el que se han criado los jóvenes que ahora tienen 20 años, ¿no? El mismo que en el que se han criado personas que ahora tengan 60, 70 años, eso es que es obvio. O 30 y 40. O 30 y 40 y 50, es decir, cada salto de 10, 15 años pues, se ha criado en un entorno diferente, con unos mensajes diferentes, con unas tecnologías diferentes, Claro, y eso hoy en día tiene un impacto al final tiene un impacto en la empresa, obviamente, ¿no? Ese para mí es un tema, yo no diría un problema, creo que es un tema... No, es un tema que hay que resolver. Es un tema que hay que resolver. Luego hay otro, que es que hay una apariencia de que no hay gente, de que no hay gente joven. Aquí se ha hablado, el alcalde, que por cierto ha hecho una presentación magnífica, me ha encantado. Oye, pues parece que no hay gente. Y yo creo que no es verdad. Sí hay gente joven, claro que hay gente joven. Lo que pasa es que hoy en día esa gente joven está en otro lado. Es que tú lo has dicho, yo no soy capaz, yo soy más joven que tú, pero yo no soy capaz de decir ni un solo grupo, bueno, sé decir Rosalía, pero no sé ni un solo grupo musical. Yo también, eso es fácil. Ese sí me lo sé, ese es fácil. Es fácil, pero no lo sé, yo no sé qué escuchan los chavales. Entonces, yo creo que es que los chavales es que están en otro lado y nosotros estamos en otro sitio. Es verdad que lo normal hasta ahora ha sido un poco que la gente de una generación más joven siga a la generación más mayor, ¿no? Y a lo mejor había 1, 2 o 3 generaciones. Ahora hay tantas que, por un lado, los que somos directivos y tal, tenemos que hacer un poco de traductores de las generaciones. O sea, tenemos que hablarle a los más mayores de una manera, a los más jóvenes de otra, a los de en medio de otra, lo cual ya implica que al esfuerzo de dirigir un equipo, una empresa, un grupo, ese le suma otro esfuerzo, ¿no? Luego, aparte, la gente joven está en otros canales. Entonces, te tienes que enterar. ¿Qué es lo que hacemos nosotros un poco? Pues nos buscamos personas, un poco puente, en cada una de las generaciones, porque, claro, siempre hay gente y gente, claro. Hay gente que es más empática y tal. Pues personas, tenemos una chica que es magnífica, que tiene 20 y tantos años y que creo que nos entiende un poco a los de 40, 50... y es capaz de hablar con los de 20. Pero claro, también hay que traducir un poco lo de los de 20 a los de 60 y tal. Pero es que eso es una necesidad. Igual que al ser una empresa internacional, pues hemos tenido también que hacer lo mismo con la gente de otros países. O sea, es que no es lo mismo cómo piensa un holandés, cómo piensa un israelí, cómo piensa un español, cómo piensa un mexicano. Entonces, al final, empiezas a agregar, como tú dices, capas de entendimiento o de desentendimiento, como quieras verlo, pero al final todos estamos condenados a entendernos. O sea, al final lo que buscas un poco es una integración de toda esa diversidad, porque al final el mercado, es que lo mismo nos pasa a nosotros que le pasa a los clientes. Entonces el mercado le pasa igual, a tu cliente le pasa igual. O sea, que tu cliente tiene la sensación, a lo mejor tenemos clientes que tienen 50, 55 años que dicen, es que mi hijo no quiere heredar la empresa, es que no encuentro... Pero tú le has explicado bien a tu hijo cómo es la empresa. Es que a lo mejor se lo tienes que explicar de otra manera. O tú has buscado uno, a lo mejor tu hijo no quiere porque le gustan las letras y no quiere ser instalador, pero tú has encontrado uno joven. Tenemos que hacer ese esfuerzo, que es un esfuerzo que hay que hacer para entender a la gente joven. Muy complejo, porque cuando yo estoy hablando con alguien de 25 años, de momento está pensando, ¿qué plasta es este tío? ¿Qué me va a explicar ahora? Mi motivación tiene que ver, mis prioridades no son estas. ¿Cómo llego a él? La única forma de llegar es saber en qué está pensando. Y yo no es posible, porque nada más viendo mi imagen, dice, este tío tiene 70 años, ¿dónde va con esto? Y tú, alguien mucho más joven. Y nos hace, todas esas escalas lentifican el proceso. Déjame que apunte una cosa al tema internacional. En la empresa que tú dices, si no me equivoco, estamos hablando entre 20 y 24 diferentes nacionalidades. Creo que 35. 35 nacionalidades. Igual me equivoco, casi nada. 30 y pico. O sea que hay algunos que solo hablan inglés, por ejemplo. Hay algunos que solo hablan inglés. Eso... Le tenemos 2 años en curso de español y no dicen ni papá de español. Eso es una casualidad, es una estrategia. ¿Ha encartado, como decimos aquí? No, eso no es casual, eso es queriendo. Pues explícanoslo si es tan amable. No, pues lo que te comentaba, que como desde el principio queríamos ser internacionales, a ver, yo, igual del foro dirá este hombre, yo inventé una cosa que es vacuna.
Los holandeses, por ejemplo, por decir uno que los tengo siempre colgados de mí, los holandeses son como lo más... la cosa quizás más... Bueno, no, los japoneses son complicados, pero en algunas cosas coincidimos con los españoles. La comida y tal. Los holandeses quizás sean de los más opuestos, creo yo, al carácter nuestro. Pues, de una manera u otra, aparte de que tuvimos la filial con ellos, convencí a uno de los holandeses que se viniera aquí. ¿Qué pasa? Pues que al final ha generado un montón de conflictos cotidianos, muchísimos, porque su cultura es totalmente diferente a la nuestra. Manda unos correos que son explosivos, por ejemplo, y tal. Pero yo a la gente le digo que esto es una vacuna. Actualmente nuestra empresa tiene 2.000 instalaciones en Holanda. Holanda tiene 10 millones de habitantes. 2.000 instalaciones tiene en Holanda después de 10 años. Y Holanda tiene 10 millones de habitantes. Y además los holandeses se mueven por todo el mundo. Entonces, yo digo, es que tenemos un montón de clientes como este hombre. Entonces, es mejor que te topes con el problema dentro de las puertas de nuestra casa que luego cuando mandemos a chicos y a chicas jóvenes allí a Holanda se topen con ese carácter en casa del cliente. Entonces, yo eso le llamo vacuna. Turco, pues también tenemos turcos, por ejemplo, que son otro carácter diferente. Japonés, que tenemos también un ingeniero japonés. Tenemos gente de América, de Chile, por ejemplo, que también son diferentes. Tenemos gente de Ecuador. Tenemos gente de un montón de Senegal, de Túnez. Al japonés, ¿cuándo lo devuelves a su casa para que monte la delegación? Yo, como no, salvo que se eche pareja aquí en Lucena, que veremos a ver, 5 o 6 años, que yo creo que se va para allá. Y entonces lo pillas, dices tú, a montarme la delegación. A montar que ir del Japón. Y es la única manera de entender esto. Lo único. Eso tiene una cierta similitud como entender a la generación Z. Son los que son, las Z se entienden entre ellos. Este es Z y japonés. Z y japonés son dos cosas. Te puedes imaginar. Y yo me preocupa siempre, decía lo de las capas y lo de la comprensión, porque esta mañana hablaba el amigo Manolo Pimentel sobre el tema de las, exactamente, que era, espera, sobre la vida, se me ha ido hasta el cielo, pero luego le veo el artículo que hoy he leído en temas de análisis de futuro, que Google acaba de comunicar que hay un virus de vida propia, tiene vida propia. Si decía que la IA no era generativa, él decía que sí, él mantenía que la IA al final será generativa. No cabe pensar que solamente algo sido al final, y eso es un problema a todos los niveles, sobre todo de control, pero es inevitable que al final sea generativa, con todos sus riesgos y oportunidades. Yo le decía a Manolo, lo has acertado. En este momento Google acaba de publicar esta mañana, por menos lo he leído, que hay un virus que va mutando, como el caso del COVID, va mutando según lo que se encuentra. Vamos a ver, un virus biológico es un tema con vida, pero un virus informático, que son unos y dos ceros, no entiendo. Que un virus informático, cuando se encuentra con un problema, un antivirus, muta para saltar esa barrera y no permitir que la ciberseguridad de tu empresa actúe como es debido. Pero, Manel, ¿por qué no? O sea, Si no digo por qué no, que me ha sorprendido. Y pero la vida es informática, en vez de en unos y ceros, en cuatro dígitos. O sea, en 4 tipos de... Sí. Es igual. O sea, al final la vida es información. ¿Por qué no? Entonces, ¿tú sabes qué pasa? Que yo me leí de chico todos los libros de Isaac Asimov. Entonces eso ya no vale, porque yo ya sé lo que va a pasar al final de los tiempos. Si alguna vez habéis leído Isaac Asimov, si queréis saber lo que va a pasar, leeros Fundación, pero no el primero, los 7. Sí. Y no te sorprende que haya un virus que mute, claro, y que haya inteligencia artificial que vamos a tener que convencer al ordenador. Dice, vamos a tener robots que van a trabajar por nosotros. Bueno, a ver si vamos a tener que convencer también al robot de que trabaje. Voy a pegar un pequeño salto. Que está claro que la globalización no ha desaparecido, que vamos a un proceso de desglobalización. Eso no significa que vamos a desmontar lo que está montado, sino que se va a ir regular y los diferentes países van a tener que tener una masa crítica mínima para asegurarse frente a nuevos problemas de tipo bélico o económico o el que sea. ¿De qué forma puedes competir con eso o qué te interesa hacer o cómo vas a reaccionar para efectivamente compensar esa desglobalización?
fabricando más aquí, creando más allá. ¿Cómo se hace ese paso de la desglobalización de la globalización a la desglobalización? Yo es que, por ejemplo, eso del tema de la globalización, discrepo un poco de lo... Es que no entiendo bien cuando decimos desglobalización qué es, porque yo creo que somos un poco ombliguistas de Europa. No, es que no va a ser la globalización que nos gusta, porque la globalización ha sido siempre. O sea, ahora estábamos en una globalización que sí, que empezó en la caída del muro de Berlín y acaba ahora, pero en realidad no acaba ahora. Yo, por ejemplo, pienso que, por la experiencia que hemos tenido nosotros, que la globalización en España, bueno, o por lo menos no voy a decir en España, es decir, la nuestra, ¿no? Empezó en el 2007-2008, ¿vale? Pues ya íbamos tarde. Y ya ahí es cuando se estaba desglobalizando, porque ahí ya estaba cambiando. O sea, realmente ahora nos damos cuenta de algo, de que la globalización que nos habíamos armado nosotros en la cabeza ha cambiado. Pero eso no es desglobalización, es que ahora vamos a tener otra globalización diferente. Es que, bueno, es que antes era como con Estados Unidos, ¿no? Y dentro del ámbito de Estados Unidos, y ahora es con China. Pienso yo, vamos, aquí hay gente que seguro ha estado en China antes que yo 1000 veces, vamos, yo creo que China ya era global hace 20 años y 15 años. Por supuesto. Entonces, ya había dos globalizaciones, lo que pasa es que la de China la teníamos como debajo de la otra. Yo creo que al final lo que vamos a tener es una multiglobalización, es decir, que cada uno va a tener que hacerse su globalización a su manera. O sea, nosotros vamos a tener que pensar en cómo es el mercado que tengamos más acceso, pues lo cometeremos de una manera que yo ya empiezo a pensar eso, que el mercado de la Unión Europea es uno totalmente diferente, y si queremos seguir teniendo diversificación y teniendo, digamos, también esa vacuna a lo que pueda pasar en Europa en el futuro, tenemos que estar presentes en varios mercados, tendremos que hacer acuerdos multilaterales con distintos países, tendremos que abordar estrategias diferentes según el país. Habrá países que tendremos que fabricar allí una parte, habrá países que fabricaremos todo allí, habrá países que lo haremos al revés, en fin. Quiero decir que para mí lo que se abre ahora es un mundo donde va a haber 40 globalizaciones. O 30 globalizaciones, las que tú vamos quieras. a reducir el único foco con China para convertirlo en una globalización con el continente asiático, otra con América, otra con Europa. Como mínimo por bloques, porque cada bloque es diferente. O sea, hay un bloque súper interesante, que es ASEAN, por ejemplo, que ASEAN es como una especie de Unión Europea de los países del sudeste asiático, que también son súper diferentes entre ellos, pero que, quieras que no, están montando un bloque donde puede que haya unas 400, 500 millones de personas, donde hay 2 o 3 países que son más potentes. Bueno, ahí está, por ejemplo, Singapur, Malasia, pero también está Indonesia, que es un país súper interesante. Está Tailandia. Tailandia, por ejemplo, es... el otro día recibí el dato de que es el segundo país que más se lee del mundo. Yo me quedé alucinado, ¿no? Entonces, creo que debemos de pensar de esa manera, ¿no? Está también América del Sur, que también es bastante diversa, al final son como 22 países, creo que son 22 o 21 países que son muy diferentes entre ellos, pero que comparten una serie de conceptos. Entonces, al menos vamos a tener que tener una globalización por cada bloque. O sea, es como si antes tuviéramos, yo lo veo así, digo, teníamos la globalización de Estados Unidos, pues había Estados Unidos con 200 países. Luego apareció por allí China. 200 países con Estados Unidos y con China. Ha llegado Trump y ha puesto el tema de los aranceles y... Pues probablemente si alguien tiene, qué sé yo, tomate y le vendía a Estados Unidos tomate y ahora le ponen aranceles, dice, ¿qué hago yo con los tomates? Pues a lo mejor me llevo los tomates a Turquía, o a lo mejor me llevo los tomates a la India. Entonces empiezas a tener relaciones multilaterales que esa empresa o ese bloque o esa entidad acabará teniendo un conjunto de acuerdos multilaterales que serán su globalización de ellos. O sea, que estaremos hablando de una globalización no de la producción, sino del conjunto de operaciones de la empresa interesada en un área concreta. Eso va a suponer una complejidad en la empresa, porque no se vende, ni se produce, ni se comercia, ni se hace transacciones con el continente asiático, con el cono sur, con lo que es Europa, con lo que es América. Es decir, en este momento esa globalización
no es la de la producción exclusivamente, sino hablamos del conjunto de las operaciones que hay en el total. entorno que la empresa no se mete. Del mercado. ¿Y eso obliga a producir allí, a vender allí, a tener gente de allí y todo eso de allá? Y cuando la civilización es diferente, pues hemos hablado del choque de las civilizaciones. Sí, sí, pero yo creo que cada vez, a ver, nosotros, yo la experiencia que voy teniendo, como tenemos un interés común, porque al final todas las civilizaciones quieren lo mismo, o sea, quieren comer, tener una casa para sus hijos, educación. Hay un choque civilizacional, pero a nivel empresarial no tanto. O sea, yo creo que la mayoría de la gente que va accediendo a negocios internacionales va acabando teniendo una serie de, digamos, de tratos más o menos similares. Vas aprendiendo convencionalismo, vas aprendiendo cómo se abraza en México, que es distinto de cómo se abraza en Turquía, por ejemplo. O vas aprendiendo que se coge el cuchillo de una manera diferente en un lado que en otro, cosas así. Pues igual que vas aprendiendo eso, pues vas aprendiendo una forma de hacer comercio. Al final no creo que exista... Vamos, yo igual, alguna persona piensa que soy un poco optimista o tal, pero no. Mira, la semana que viene nosotros vamos a ir a Emiratos Árabes y vamos a sentarnos con 2 personas de unos 40 años que son de la India. Y estas personas tienen acuerdos con una empresa alemana, pero yo siempre he pensado que la marca España es una marca curiosa, pues según te vas alejando de España es mejor. Entonces, por allí ellos pues ven como la marca España como relevante, total, que quieren hacer unos acuerdos con nosotros para la zona del Golfo. Nos ven como enemigos. No, que va, al contrario, lo que quieren es aliarse con nosotros y yo lo pensaba, estaba leyendo la noticia esta del señor este que ha salido en Nueva York de alcalde y digo, joder, si este se parece a los que yo voy a ver, porque son musulmanes, pero son modernos, pero hablan inglés estupendamente y viven en Dubái, pero tienen la empresa en el Emirato de al lado y ahora han comprado los tíos una nave en Houston. Digo, joder, es que, ¿sabes? Es que no... ¿Dónde está el choque? Son musulmanes. Llegué yo y le dije, hombre, pues yo soy de Córdoba, ¿sabes? Y, hombre, no me diga de Córdoba. Y empiezan los tíos, bueno, de Lucena, hombre, no, pero no me diga. Y yo digo, bueno, ¿dónde está el choque? No está, no hay ese choque tanto que se habla. Yo sé en parte lo que vas a contestar, pero todo cuando yo voy a hacerlo. ¿Qué te preocupa más, el corto o el largo plazo? Tú me dirás, hombre, el corto... porque si no facturo mañana no llego pasado. El corto hablamos, no, yo necesito, digamos, controlar con la izquierda el corto, porque claro, necesito reinvertir, digamos, esa actividad para ver el largo. Y el largo necesito mirarlo porque quiero saber dónde voy. ¿Qué mano me corto? A mí me preocupa más el largo, bastante más que el corto. Quiero decir, el corto hay herramientas que te permiten manejarlo. Y hay mucha menos incertidumbre, o sea, es más estresante, pero sabes que lo manejas. Pero cuando acaba un poco la actividad, digamos, cotidiana de la administración y de los bancos y de tal, es lo que yo me quedo pensando en el largo. Yo no me quedo pensando en que mañana otra vez tengo que hablar con este para firmarle un pagaré, que no sé qué. No, yo eso ya sé que va a venir mañana y me van a decir, oye, firma aquí, Antonio, tal, o ve para acá. Porque tendrás una estructura de suficiente delegación afortunadamente, para confiar y eso es. Afortunadamente esa es otra cosa que uno tiene que también tener claro, que al final no es uno mismo, es que yo no soy nada así en mi equipo, entonces... También es que yo soy de la generación de la bola de cristal, ¿sabes? Que esa que decía aquello de solo no puedes, con amigos sí, ¿no? Eso es lo que nos decían un poco. Pero tienes que delegar, si no delegas... Esta mañana, en la jornada que hemos tenido con Rafa Marinero, sociólogo y conocedor de ese mundo, y con Fernando Bayón, filósofo, pero sobre todo un hombre muy conectado a nivel empresarial de toda la vida, hablábamos de Rubini, ¿me acuerdo de Rubini? Y un poco esas macrotendencias, que es el ojo derecho hay que mirarlas, porque inevitablemente son macrotendencias. Bueno, eso son más mega amenazas. Mega amenazas, da sí. hasta susto. O sea, perdón, no, yo decía que ese se levantó yo muy pesimista, pero no es que sea pesimista, es que efectivamente esas mega amenazas, bien dicho, más que las tendencias de una amenazas son otras. Y les decía a ambos, oye,
¿Cuál os parece más prioritaria? Yo creo que ambos decían, me parece que todas. Yo voy a recordarte y me coges 2 o 3 nada más. Te digo todas, tú me dices, cojo esta, esta y esta, aunque cogerías todas. Una, la crisis de la deuda. Es tremenda. Hace ya, eso, la primera vez que leí eso fue hace 15 años tal vez, que empecé a leer que efectivamente tú no ibas a pagarme la deuda que tenías, yo estaba en deuda con el otro, no sé cómo iba a pagar si tú no me pagabas. Creo que hay un chiste de eso, pero no se puede decir. Bueno, tú verás. Luego te lo cuento. Total, eso es tremendo y aparecerá cuando aparezca, como es el tema de lo que nos tuvimos en el 2007 con la crisis primero dijeron que era el mundo inmobiliario y acabó siendo un tema financiero, que era el que provocó el problema inmobiliario y posteriormente lo que arrastró. Ahí habrá que tener flexibilidad y habrá que ver la deuda que controlas, la que no, y cómo vas a llegar a acuerdos con terceros para no invertir todo tu dinero en capital en montar nuevas cosas, sino que haga relaciones contractuales para tener menos riesgo. De eso estamos de acuerdo, ¿no? Pues hablaba de la crisis de deuda. La extensión de geopolítica, no hace falta que hablemos más de eso. Hablaba también de la expansión del oro populista. La emergencia climática, la normalización de las pandemias globales, era un tema grave, el colapso demográfico, la desglobalización económica, algo hemos hablado, la revolución tecnológica y su impacto en el empleo, y el aumento de las desigualdades o el agravamiento de la inflación. ¿Con cuáles te quedarías tú? Dan susto todas. Ya lo sé, a mí me asusta. No, pues por ejemplo, la climática, por ejemplo. ¿Sí? Sí, o sea, yo qué sé, el tema climático es que se politiza, yo creo, muchas veces, pero vamos, yo creo que es un hecho innegable que el cambio climático existe porque al final es innegable que la humanidad ha sido capaz de alguna manera influir sobre el clima. Yo creo que se está viendo últimamente claramente. Cuando eso se sabe, también me vuelvo a Isaac Asimov, hay por ahí un vídeo que lo dice el tío desde el año 60 o por ahí, ¿no? Pero, por ejemplo, el tema climático se puede convertir en una palanca de crecimiento. O sea, al final, una de las cosas que para mí es imposible que las empresas vayan a sobrevivir en el futuro si no lo hacen es el tema de la sostenibilidad, que creo que también se ha referido antes el alcalde. O sea, aquí puede haber, con el tema este del populismo, que también lo podemos sacar, ¿no? Puede llamar uno que me diga, eso es una política woke. Bueno, puedes pensar que es una política woke, pero realmente, hoy por hoy, por ejemplo, el sector de la automoción chino es innegablemente más competitivo que el europeo. Y son más competitivos en coches eléctricos, que es sostenibilidad. Con lo cual han sido capaces de aunar competitividad, tecnología, innovación y sostenibilidad. Venga, y ahora vamos y decimos nosotros, no, volvemos atrás con el coche de gasoil y tal. No, eso sería como, vamos, este es un ejemplo súper manido, pero es como si llega el coche de Henry Ford y dice uno, no, oye, que voy a poner una ley que hay que ir en caballo. Bueno, pues vaya usted en caballo, a ver usted cuánto dura. O sea, al final, la emergencia climática, las empresas, lo que tenemos que hacer, creo yo, es pensar en cómo la convertimos en una palanca de competitividad. ¿Cuál es la mejor energía, cuál es el mayor ahorro energético? No gastar energía. Invierta usted en su negocio en no gastar energía. Que para eso tiene que hacer una inversión en una nueva tecnología, hágala, porque esa nueva tecnología, además de no ahorrar energía, a lo mejor, si lo estudia bien, le aumenta la competitividad en su proceso industrial, le reduce costes, le permite ser más barato, le permite vender en otros mercados. O sea que... En tus procesos industriales valoras mucho, lógicamente, las emisiones. Es un tema que preocupa, el calentamiento. Sin embargo, hay países que se preocupan menos, sobre todo los que son más productivos. Hablamos de Rusia, hablamos de Estados Unidos, hablamos de China, hablamos de India, porque eso supone encarecer, digamos, sus costes. Luego, no estamos peleando en igualdad de condiciones. Eso tiene sus matices, porque, por ejemplo, no entró en Rusia, pero... Porque Rusia creo y ahora es el momento de ir. Que le da un poco igual, pero son pocos en realidad, tampoco son tantos. Pero si vas a China, o sea, a lo mejor esa es la China de hace 10 años. Sí, recientemente ha firmado un convenio. Pero los chinos, antiguamente, y eso me lo has enseñado tú,
la palabra prospectiva. Antes, los que hacíamos la prospectiva y estábamos pensando dentro de 50 años éramos los del Club de Roma y tal. Sí, soy ya. Si ahora queremos saber lo que va a pasar, pero eso también está ya hoy en el periódico, ya no vale, ya es trampa. Te vas y te lees lo que ha escrito Xi Jinping ayer, que está en Internet. Entonces, Xi Jinping habla de la sostenibilidad. ¿Por qué? Porque al final en China hay 1.400 millones de chinos. Y han podido, desde Deng Xiaoping hasta Hu Jintao, el siguiente, han podido estar sin preocuparse mucho del medio ambiente, pero ya no se pueden no preocupar tanto del medio ambiente porque los chinos ya viven un poquito mejor que vivían antes, entonces ya se preocupan de eso, y aunque sí, son un sistema político, comunista y demás, pero la opinión pública también existe allí. Y al final, si se contamina, no se puede vivir. Ciudades que tienen 20 o 30 millones de habitantes que van a tener en breve, como Chongqing y Shanghai y tal, no puedes vivir si tienes contaminación. Y además ellos han entendido también que la sostenibilidad era una palanca de competitividad, porque ellos tampoco tienen recursos. O sea, ellos no pueden luchar militarmente por los recursos que tenía Occidente. ¿Qué han hecho? Pues buscarse otros recursos. Mientras Occidente estaba pensando en el petróleo y en el gas, pues ellos estaban pensando en el litio, por ejemplo. Ahora, cuando nosotros nos vamos a pensar en el litio lo tienen ellos. ¿Eso era sostenibilidad? ¿Eso es ecologismo? ¿O es geopolítica? Es que depende de cómo lo mires. Imagínate que, doy un paso atrás, vamos a hablar de flexibilidad, porque claro, que tenemos que cambiar constantemente es una evidencia. El cambio será más rápido o más corto, será más lento, será más... ¿Dónde está el equilibrio entre la flexibilidad y el cambio? Y me explico. Tú tienes claro que estás mirando a corto plazo y que en los próximos 2 años la cosa está controlada, aparentemente controlada. Se ven aranceles y cosas absolutamente desconocidas. Pero el cambio tecnológico lo controlas, los canales de suministro los controlas, los canales de comercialización los controlas. Bueno, eso tienes más o menos una idea. Estás en temas de mejorar la tecnología, digamos, de digitalización, vas a controlar. Y ahora vamos a pensar en ese cambio. La empresa, ¿cómo definimos a la empresa que el cambio debe ser disruptivo, cambio paralelo? Cambio, digamos, a veces hemos hablado tú y yo que los cambios de las empresas no son de hoy para mañana. Tú tienes tu empresa funcionando normalmente y si prevés un cambio a la vuelta de 2 o 3 años, no modificas tu línea de producción, sino lo que haces es una rama paralela. Si puedes, tienes que hacer una rama paralela. Hombre, si no puedes, tienes que hacerlo dentro de la misma rama, pero entonces lo tienes que hacer cuando acabas a las 7 de la tarde, de 7 a 10 de la noche, porque si no, no puedes. Y eso es cuando eres pequeño, pues tienes que hacerlo. Pero lo normal es que crees una rama paralela, como se suele decir, ¿no? Y hagas los experimentos un poco con gaseosa, ¿no? Y aparte que estas nuevas tecnologías tienes que irlas madurando, ¿no? Empiezas, te equivocas, te sale mal, tienes que volver a hacerlo. Entonces lo suyo es hacerlo en una rama aparte, claro. Para mí es importante eso, Antonio, porque yo me imagino muchas empresas que están con un modo estructurado, digamos, de procedimientos. Y tienen que acometer ahora un cambio importante en el sentido de, oye, la IA, que todos estamos asustados. A mí cuando llega alguien y me habla de IA, no sé si salir corriendo para adelante, para atrás o no sé qué hacer. Porque realmente dicen, es que la IA no va a quitar empleos, lo sabemos, nos va a inutilizar los antivirus, lo sé también, el nivel de inversión es brutal, me asusta también. Entonces, bueno, ¿cómo vamos a hacer? Y cualquier transformación que hagamos, si tenemos claro que la empresa funciona durante ese tiempo, de un tiempo determinado, deberíamos hacerlo en ramas paralelas, ¿no? No tocar, digo, a los procesos a que estamos acostumbrados. Yo creo que al principio no. Una vez que ves que la tecnología la puedes aplicar, entonces lo más normal que pase es que tengas que rehacer entero el proceso anterior, porque si no consigues aplicar bien la tecnología. O sea, entiendo que te puedes encontrar con que cosas que estabas haciendo de una manera, por ejemplo, como tú dices con la IA, pues a lo mejor la tengas que hacer de una manera totalmente diferente. Y esa tecnología no es solo la productiva. Yo sabes que yo me refiero, si no te lo digo, a la tecnología de comercialización, al hecho de en lugar de invertir, hacer tu fábrica, digamos, allende las fronteras, llegar a acuerdos transnacionales o acuerdos contractuales con terceros para efectivamente no influir sobre
la empresa mate, por llamarlo de una forma, ¿no? Sino que realmente esos experimentos se hacen con gaseosa, porque lo que no puedes es a un proyecto que funciona FETEN, digamos, cargarla con piedras en la mochila, sino tienes que ir haciendo cambios que no afecten a tu procedimiento normal no y en paralelo. Afectar, claro. Eso significa unidad con dos cabezas. Sí, bueno, pero es que en el entorno en el que vivimos yo creo que es el tema del manejo de la complejidad es que va inherente. O sea, al final la complejidad tenemos que manejarla. Y ya hemos hablado de la complejidad de las generaciones, de los países, de las... Yo creo que tienes que crearte un espacio, yo por lo menos lo veo así, un espacio separado donde hagas experimentos con esa tecnología, donde vayas creando nuevas iniciativas. Yo a veces hago hasta en la empresa alguna cosa que hay gente que no lo entiende. Incluso hago 2 en vez de 1 y los echo a competir. Entonces hay quien me dice, bueno, pero estás perdiendo energía. Bueno, o estoy generando una motivación extra y lo más normal es que acaben convergiendo o que una de las 2 iniciativas convenza a la otra. A veces he llegado a hacer hasta 3 y he puesto a competir a 3. Que tampoco me lo he inventado yo, que se lo copié al tío de Sony, pero que lo hizo. Pero se puede hacer. Al final, si tienes la capacidad de tener personas como nosotros tenemos, que son personas, la verdad que magníficas las que hay en nuestra empresa, y eres capaz de motivarlas y encargarle ese objetivo con un objetivo final de cambiar algo, sale. Antonio, me gustaría estar 2 o 3, no horas, 3 días más contigo, pero creo que lo más importante será que hemos dado algunas pinceladas y aprovechando lo que antes hemos tenido, el alcalde nos ha puesto antecedentes, cuáles son las claves, y tenemos a algunos de los empresarios conocidos y amigos, sería interesante que compartiéramos algún debate, si os parece. Me parece perfecto. 2 minutos y si os parece bien. Antonio, muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Bueno, enhorabuena a los dos, porque las intervenciones han sido muy interesantes y muy ilustrativas, ¿no? Nosotros yo que vengo de la academia, vengo de la universidad, y siempre estamos en el otro lado, ¿no? Intentando que nuestro alumnado aprenda. Cuando voy a un sitio y el que aprende soy yo, indudablemente se va uno feliz, ¿no? Bueno, yo hay una cosa en el debate, una de las cuestiones que más interés me suscitan de cara al futuro, ¿no? Que tiene que ver con la idea de un concepto que se llama inteligencia territorial. Es decir, ¿qué hay en un territorio? ¿Qué hay en una determinada ciudad, en un determinado espacio que hace que ese territorio, que está compuesto de muchos elementos y por lo tanto complejo, acabe mejor posicionado que otros? Recuerdo en los años 90, principios de los 2000, que de lo que se hablaba era de los sistemas productivos locales y de los clústeres productivos. Y entonces la referencia, indudablemente, era Italia, era Alemania, pero ahora el componente o los componentes fundamentales tienen que ver con otro tipo de procesos donde los modelos son Hong Kong y Singapur. Es decir, se habla de tecnópolis y se habla de distritos innovadores.
Son conceptos que aquí es como lo del chiste, ¿no? Cuando ya he aprendido a decir fragoneta, ¿no? Se le llama manavolumen, ¿no? Pues lo mismo, ahora que sabemos de clúster, pues resulta que los clústeres productivos no son suficientes. Y entonces hay que incorporar la capacidad creativa de las empresas en un entorno en el que fluya los elementos fundamentales de la creatividad y de la inteligencia del territorio. Claro, eso suele ocurrir donde Manolo decía que había mucha masa crítica. Es decir, cuando nosotros lo estudiamos, los procesos pues generalmente suelen ocurrir en áreas metropolitanas, en grandes aglomeraciones urbanas. Singapur tiene 5 millones, Hong Kong, tal, o Boston, o Silicon Valley, o Houston, tal. Pero ¿qué ocurre si decimos, no, es que Lucena... Yo estoy convencido, estoy muy convencido de que Lucena puede convertirse en un territorio de este tipo, teniendo un tamaño medio. Antes lo decía, las capitales europeas de la cultura estaban reservadas hace muy poco tiempo a Liverpool, a París, a Milán, a grandes ciudades. Pero es que el año pasado tuvimos a la capital europea de la cultura que le tocaba a Portugal en Évora, una ciudad de 35.000 habitantes. Sí. Y ocurre en este entorno. Es decir, yo estoy convencido de que este tipo de ciudades, ciudades como el de Lucena, con el tamaño que tienen, es el tamaño crítico. Es decir, es el tamaño ideal. Ideal, claro. Porque tiene todos los componentes. Cuando a mí me preguntan ¿qué tiene? ¿Qué tiene lo bueno? ¿Qué tiene Lucena? Digo, Lucena lo mejor que tiene es Lucena. Es decir, los lucentinos que saben hacer las cosas bien hechas. Tienen un componente muy importante de capital social. Y eso es algo difícil de ver. Entonces, ¿cuáles son los elementos? Sobre un concepto que ni siquiera, estamos hablando de clúster, yo estoy preguntando ahora eso. ¿Qué elementos creéis que deberíamos de potenciar para convertir Lucena en los próximos 25 años y que sigamos creciendo en población como los últimos 25? En una tecnópolis, ¿no? En un distrito de innovación. A mí me has dejado bueno, si quieres, es que me la has dejado votando. Porque yo no soy de aquí, yo soy de fuera, él sí es de aquí. Y Manel tampoco es de aquí, pero lleva mucho tiempo aquí. Pero es que Lucena, como tú has dicho, es que Lucena tiene algo especial que no te vas de aquí. O sea, si a ti te gusta emprender, te gusta la economía, te gusta la empresa, vente a Lucena. Ese es el mensaje, el eslogan que tendríamos que poner a partir de ahora es Lucena, con luz propia y tal. Y si te gusta emprender, vente a Lucena. Porque Lucena es que los niños en el colegio hablan de empresa. Los mayores jubilados hablan de empresa. Los que van a misa y salen de la iglesia y se juntan en el bar hablan de empresa. Van al fútbol y hablan de empresa. Van a la Semana Santa y hablan de empresa. Aquí se habla, la empresa permea todo. Entonces, claro, yo como persona de fuera, yo soy de Sevilla, que Sevilla es más la feria y la Semana Santa, la empresa era menos. Pues cuando me arrimé a este entorno, pues me quedé alucinado porque a mí siempre me había gustado la empresa. Entonces, pues coincido plenamente que Lucena tiene igual que Sevilla, que es mi ciudad, tiene un color especial, pues Lucena tiene algo especial para hacer así, ¿no? Pero yo creo, respondiendo a la pregunta que tú dices, desde mi punto de vista, yo creo que una cosa que se ha mencionado aquí es la capacidad, que también la ha mencionado Manel un poco en las preguntas que ha hecho, de personas, gente emprendedora que compite, que son capaces de hablar tranquilamente, sin pisar los pies, sin pasar las líneas rojas que se suele decir de lo que es la competencia, de hacer proyectos juntos, de apoyar una iniciativa que le viene bien a ambos. Lo decía el alcalde muy bien cuando decía, yo no quiero que Lucena vaya bien porque a Antequera le vaya mal, ¿no? Pues muy bien, porque al final hay un entorno, un ecosistema que si Antequera sube, pues Lucena también va a subir, aunque sea un poquito, pero sube. Eso aquí se palpa. Entonces, yo creo que habría que fomentar, sobre todo en la gente joven, además, que habría que animarlo, habría que crear
Yo antes lo decía a Mané, digo, es que creo que la gente joven está en otro sitio. Habría que animarlo, como hoy, que han ido mucha gente joven al evento, a que vean eso, y habría que fomentar las asociaciones. Yo hay una cosa que he hablado ya con algunas personas que estoy viendo en otras ciudades medias. Por ejemplo, me invitaron hace poco a ir a Écija a la creación, creo que le llaman el Círculo de Economía, creo, o algo así. Lo vi súper interesante. Digo, bueno, nosotros tenemos AFAR, tenemos distintas asociaciones, pero a lo mejor se debería de crear un círculo de economía lucentino que aglutinase todos los sectores, porque a pesar de que tenemos muchos foros naturales donde la gente de Lucena se ve, que creo que es donde está la diferencia, que si vas al Coso a tomarte algo te pones otra vez a hablar de empresas, somos así. Pero si hubiese a lo mejor un círculo donde se aglutinasen todos los sectores lucentinos y todas aquellas personas que tuvieran iniciativa, aunque fuera de sectores no existentes, pues podríamos probablemente continuar con esta labor todavía más de diversificación. Y ya no digo más nada, que si no... Bueno, yo estoy de acuerdo contigo, Antonio. Además, es verdad que los lucentinos somos muy particulares, ¿vale? Yo creo que somos un poquito también independentistas, si me permitís esa expresión. Porque, bueno, peleamos mucho por lo nuestro. Tampoco nos gusta alardear mucho. No sé, no le damos a lo mejor la importancia que tienen las cosas. Lo he dicho antes un poco así en mi intervención. Pero evidentemente para que Lucena siga creciendo, y tiene que seguir creciendo, necesitamos que la ciudad se vaya transformando, ¿vale? Tú ahí además tienes una implicación directa. Sabéis que además hemos recibido una ayuda europea, ¿no? Con un proyecto que hemos presentado. Estamos hablando de que va a venir en torno a 9 millones de euros aproximadamente. Se tiene que notar. Es decir, no puede venir una cantidad importante de dinero a Lucena y que pase desapercibida y que quede en proyectos que no sean significativos. Se tiene que transformar, se tiene que ver el cambio, que sirva para algo. No solo en un sector, no solo tiene por qué servir en el sector industrial, que a lo mejor ahí no vamos a llegar, pero que podamos crear ese entorno que también se beneficie de ese sector. Y hay que seguir apostando por Lucena, y para eso cada uno tenemos nuestra responsabilidad. Y nosotros, donde haya un euro, hay que buscarlo. Y ahí tenemos pues, una delegación, como he dicho, de fomento pues, muy implicada, que siempre está pendiente y que no para. Llega cualquier cosa, está aquí en el correo. Hay esta convocatoria. No hay que ir tampoco a todo, porque hay cosas que a lo mejor no nos interesan como Lucena y puede interesarle a otro que sea Cabra, ¿no? Pero hay que saber seleccionar. Pero a lo realmente importante hay que ir, y hay que ir a por todas y transformar, seguir transformando. Lucena se ha transformado y se ha ido transformando, pero Lucena no se puede transformar con su presupuesto anual de sus ingresos ordinarios. Para transformar Lucena necesitamos que a otras administraciones, donde hay un dinero que debe de venir a esto, a ciudades medias. Yo he tenido ahora cuando se ha resuelto esto de la EDIL y de los proyectos de actuación integrados, había municipios pequeños que alzaban la voz diciendo, es que siempre se le da a los mismos. ¿Y a nosotros qué? Es que a lo mejor hace falta distintos proyectos en distintas convocatorias y según para qué. Y a las ciudades medias, efectivamente, le hace falta ese impulso para seguir siendo una ciudad media potente. Y a las ciudades más pequeñas pues habrá que darle otro tipo de ayuda para otro tipo de cuestiones. Y cada uno tenemos que saber en qué liga competimos. Y tenemos que estar ahí. Y yo sí creo que lo fundamental es ese sentimiento que tenemos los lucentinos de pertenencia nuestro, que nos gusta lo nuestro, que defendemos lo nuestro y que tenemos que seguir defendiéndolo porque tenemos la suerte de vivir en el mejor sitio posible. Si me permitís una puntualización, bueno, o al menos una perspectiva, y es, al hilo que el señor alcalde decía de la mancomunidad subbética, al hilo de lo que también el amigo Rafael recordaba de conversaciones que hemos tenido sobre la masa crítica, para cualquier operación, negocio, mercado, cualquier actividad, hay que pensar en términos de masa crítica. Tú no puedes montar, a veces, y Pepa estará conmigo, un comercio súper selecto para poblaciones de 500.000, 2.000 habitantes. El público va una vez y no vuelve hasta no saber cuándo. Para hacer movimientos estructurales de importancia, estratégicos de importancia, necesitan masa crítica, demográfica, de capital, de superficie, del tipo que quieras.
Y, desde luego, la mancomunidad, señor alcalde, desde mi punto de vista, es una piedra de toque, porque en una isócrona de 20-30 minutos podemos ser 250.000 habitantes. Eso es una masa crítica. Lo difícil, me consta que políticamente, bueno, pues ahí hay muchos ayuntamientos que pueden pensar que efectivamente Lucena quiere polarizar, quiere canibalizar sus mercados. No sé si es el caso, pero podría surgir, oye, pues mira, este se quiere mandar desde Lucena, mandar toda esta área, digamos, pero la mancomunidad subética desde aquí, desde Lucena, en este caso dirigiéndola a nuestro alcalde, esa es una piedra de toque que parece muy importante, donde haya masa crítica para proyectos transversales, verticales, del tipo que sea. Me parece que es la primera prioridad, la masa crítica. Sin masa crítica no hay que hacer. Por tanto, el tema de mancomunidad me parecía de una importancia vital. ¿Alguien quiere preguntar algo más? Os lo hemos dejado todo muy claro, Manel, no tiene por qué ser malo, hombre. Bueno, yo me tengo que marchar porque además tengo que estar a las 7 en el ayuntamiento. Yo agradeceros a todos vuestra asistencia, por supuesto a Manel y a Antonio, que también ha sido muy interesante. Y mañana seguimos, ¿no? Victoria querrá despedir, voy a despedir yo, se le toca a ella, ¿no? Bueno, pues solamente repetir lo que acaba de decir el alcalde del Ayuntamiento de Lucena, Aurelio Fernández, que mañana continuaremos con más interesantes conferencias. Mañana tendremos, le anunciamos ya, a Fernando Bayón, que dará también una conferencia. Filósofo lo hemos tenido hoy también un poquito en nuestra jornada y podremos también conocer la experiencia de empresas locales, empresarios lucentinos de distintos sectores, que nos hablarán también de cómo les va, de cómo les ha ido y esos retos para el futuro. Muchísimas gracias y hasta mañana. Muchas gracias por acompañarnos.